Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan acá en la sala Montañas del Instituto de Cultura, al 16º Foro Anual de Filosofía Stoa, el mito y la ficción filosófica. El Foro Stoa va a tener su 16ª versión desde hoy, 23 de septiembre, hasta el 25, que es sábado. Y bueno, es muy grato para nosotros poder estar acá con ustedes, pero también recibimos a las personas que nos ven a través de Facebook Live. Bueno, el Foro Stoa convoca en su 16ª versión al mito y a la ficción filosófica como una afirmación de la filosofía en tanto género literario e incluso como un arte con su antigua naturaleza performática. En esta entrega pondremos en escena la comparsa y el carnaval, la risa, los personajes conceptuales, el cuerpo y el vestido, la literatura. En esta entrega pondremos en escena la comparsa y el carnaval, la risa, los personajes conceptuales, el cuerpo y el vestido, la literatura, el gesto ficcional, la voz poética, la autobiografía, el rumor del silencio, la sabiduría de la tragedia ática, para concurrir en los animales totémicos de nuestra cultura, en el jaguar, la anaconda, la víbora, en nuestros propios mitos pasados o inventados como signo de nuestra memoria y de nuestro acceso al mundo. Con esta breve introducción vamos a tener entonces el primer evento de salud y bienvenida a este 16º Foro Anual de Filosofía Stoa. Recuerden que este es un proceso de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, en alianza con el Grupo Quinox, y que apoyan a Vinal, Viboral Telecomunicaciones, Confiar Cooperativa Financiera, La Cimarrona ESP y Casa Rosé Hotel. Los dejo entonces con el director del Instituto de Cultura, Jason Castro, y con Ricardo Espina, integrante del Grupo Quinox. Gracias. Buenas tardes a todos y todas, a todos los que nos ven también en redes y quienes nos acompañan acá en la Sala Montañas del Instituto de Cultura. Bienvenidos a esta 26ª versión del Foro de Filosofía Stoa. Para nosotros es un privilegio hacer parte de este proceso, de esta iniciativa que ya cumple 16 versiones y que este año queremos también desatrasarnos de algunos procesos que, si bien se han dado en los años pasados, quisiéramos como ponernos al día y en contexto también frente a algunas deudas que como Foro de Filosofía hemos querido también como resarcir, y es algunos entregables que tenemos también como para quienes nos acompañan y hacen parte como de todo este proceso y toda esta reflexión filosófica. Como lo mencionaba Laura, este año el Foro de Filosofía se propone reflexionar sobre mitos y ficciones filosóficas. Este tema ya lo vamos a introducir con Ricardo un poco también en términos de cuál es nuestro propósito, tratando de instalar esta temática y digamos que de qué modo o por qué queremos hacer del mito como una de las criaturas más reales que existen en el desarrollo de lo que somos nosotros como territorio y como humanidad y comunidad. Bueno, pues para nosotros entonces es muy importante darles la bienvenida. Desde la Administración Municipal estamos muy agradecidos con la participación de todos y todas en esta versión del foro. El alcalde quería estar presente en este saludo de bienvenida, en este ejercicio de apertura. Lamentablemente, por algunas calamidades y algunos compromisos, no pudo como hacer parte de este acompañamiento. Sin embargo, estamos acá desde el Instituto de Cultura en alianza con Quinox, que siempre ha acompañado este proceso del Foro de Filosofía, haciendo como este ejercicio entonces de introducción y de vinculación de esta jornada académica que es el Foro de Filosofía Stoa. Pues para empezar la conversación entonces le doy la bienvenida a Ricardo también, para que empecemos a conversar y a introducir lo que es esta 26ª versión del foro. Gracias, Jason. Disculpando a la Real Academia de la Lengua y a sus príncipes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Este foro anual de filosofía estoa entonces cumple 16 años, un número pitagórico muy importante para conectarnos con la memoria. El mito y la ficción filosófica fue un tema que alentamos entre todos, el comité y la dirección, también con el fin de vincular la filosofía con la fiesta y el carnaval, y con las comparsas, y estableciendo alianzas directas con el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble y también con el Carnavalito de Música Andina, porque el núcleo festivo que está implicado en lo que estamos nombrando ahora, casi que lanzando el barco y estallando la botella, la víbora festiva, el Carmen de Viboral, que el año pasado pues lo evocamos con el tema del jardín, porque Carmen también significa jardín, y la víbora, que es un elemento simbólico que recorre la mitología americana. Hoy que está al orden del día la discusión sobre si existe o no una filosofía latinoamericana, más allá de estar en la discusión, el solo hecho de que haya quienes la piensen, como Enrique Dussel, por ejemplo, ya es suficiente para darle como un lugar al pensamiento latinoamericano. Y en ese sentido, el tema del mito, pues no lo vamos tampoco a plantear en términos tan endógenos, como creer que solo vamos a plantear los mitos americanos, sino que como americanos que somos, pues somos esporas, dice Lezama Lima, y somos esporas para recibir toda la cultura. Y en ese sentido, también la cultura pues, que se ha reclamado como originaria de la filosofía, que es la cultura grecolatina, y la manera como nosotros la asumimos también desde la filosofía. Entonces, el nacimiento de la filosofía siempre ha estado ligado a la pregunta sobre si su origen está en el desprendimiento o en la separación con el mito. Una respuesta que se puede decir al mismo tiempo sí y no. Sí, porque cuando los primeros filósofos aparecen, promulgan la posibilidad de que haya un logos, o si lo traducimos así, que no es su única traducción, una relación con la razón y con el lenguaje, pero al mismo tiempo no se separan totalmente de ella, y la filosofía no se ha separado en absoluto de ella, y muy buena parte de la metafísica occidental ha estado siempre ligada al mito y a la ficción, y no solo de una manera implícita, sino de una manera explícita. Tanto en el mundo presocrático con sus poemas, que de cierta manera podríamos llamar sinfónicos, a la naturaleza, Empédocles, los fragmentos de Heráclito y los diálogos de Platón no dejan de estar relacionados con la ficción, hasta, digamos, obras tardías de la modernidad y herederas de la modernidad, como las utopías, las grandes ficciones filosóficas, las novelas filosóficas, y la manera en cómo a veces la filosofía se ha introducido en el campo de la ficción. No es todo lo que hubiésemos querido, porque hicimos una convocatoria y pensábamos que tal vez a alguno se le iba a apuntar a los textos de Sartre, que son novelados, a los textos de Diderot o de Voltaire, que también son novelados, que alguien se iba a atrever a hablar de Sade o de Rousseau, de la Nueva Eloísa, o de Jorge Luis Borges, por ejemplo, en América Latina, pero la convocatoria escogimos un comité pues, muy riguroso en la selección, escogimos a los convocados más 2 o 3 invitados, como siempre lo hacemos. Entonces, no es todo lo que quisiéramos para hablar del tema de la ficción filosófica. Por ejemplo, no se va a hablar de Así habló Zaratustra, pero sí se va a hablar de la obra de Kierkegaard, por ejemplo, que tiene unas conexiones muy importantes con lo teatral,
pero con lo que tenemos es suficiente y hay un buen banquete. Y está relacionado además pues con este evento de este día de hoy, que es el de la víbora festiva, en la que pues vamos a ver unos invitados muy especiales para entrar por el lado que le corresponde, casi podríamos decir, a los orígenes de la filosofía. Si ustedes escuchan anécdotas de Diógenes Laercio, saben que Genófanes de Colofón, por ejemplo, solía danzar antes de tirar sus logos a los, digamos, al público que lo rodeaba. Y logos en ese momento no estaba tan separado de mitos. Mito y logos están siempre vinculados y esa discusión se puede armar si quieren, pero la idea de nosotros es mostrar que también la filosofía ha pensado con la ficción, que también se ha introducido en el campo de la ficción y que también ha dialogado con poetas y con escritores, con obras literarias, y ese es el propósito, como también existe una articulación con el tema del carnaval y de la risa, como va a ser en este momento, como este inicio a este foro de filosofía número 16, mito y ficción. Entonces, para poder empezar, ¿querés decir algo? Bueno, sí. Sí. Quisiera aportar algo aprovechando como lo que mencionas, y es que parte de la intención de este foro, hablando de mitos y ficciones, es querer plantear algo, y tú lo mencionabas, en el origen de la filosofía también y del pensamiento, y es la relación incluso de la sabiduría con la locura, ¿cierto? De la mántica y de toda esa mística para tratar de construir, digamos, la palabra, y ahí de pronto como apelar a eso que mencionas de la relación con la posibilidad de que nosotros queremos reflexionar el ejercicio del mito en el Carmen de Iboral. Nos queremos dar la oportunidad de pensar de forma muy ambiciosa cuál es la criatura mítica que nos define como territorio, como Carmen de Iboral. Queremos plantear un ejercicio en el que a partir de esta conversación, esta reflexión, podamos generar un motor para nombrar lo que somos en términos territoriales, para tratar de constituir esa sustancia insoluble y empujar a la superficie del mundo carmelitano esa criatura mítica que estabas mencionando, que es la víbora festiva en parte, y también tratar de restablecer esa reflexión en relación a lo imaginado y la ficción de lo que somos nosotros en términos territoriales. Creo que hay un sentido, y es devolver una narrativa perdida que hemos tenido como territorio alrededor de el Carmen de Iboral, una narrativa que está por encima de las etiquetas históricas, por decirlo de algún modo. Ahorita que hablabas de la pregunta de cómo establecer un origen, nosotros queremos pensar y reflexionar un poco eso, y pensar cómo desde el mito recogemos también eso que es el miedo, el recuerdo y los sueños de nosotros como carmelitanos. Quería apelar a eso, y antes de permitirte socializar un poco la programación, quería contarles a todos y a todas que ahora que estamos en la programación del foro, los invitamos para que nos acompañen aquí en la sala Montañas, para que reciban también como las memorias de lo que fue el foro del 2019, las memorias del foro del 2020, y asimismo también queremos hacerles un regalo y una invitación muy especial a todos también para que quienes nos acompañan acá, y es que también este año vamos a entregar una libreta de apuntes para esta reflexión de mitos y ficciones en el Carmen de Iboral, que desde el Foro de Filosofía Estoa queremos también invitarlos para que nos acompañen y estén con nosotros y nos ayuden a rodear, a proteger, a crecer este proceso y este foro, que es dentro de todo también un festival de la palabra. Bien, entonces es eso, el hecho de comunicar eslabones que parecen muy lejanos, el mundo griego primitivo con el surgimiento de la filosofía, al menos occidental, y nuestro propio mundo, porque la construcción del pensamiento de la filosofía latinoamericana está en camino, y más allá de las discusiones, pues está en camino, y creo que ya empezó hace mucho rato, desde Leopoldo Sea, Octavio Paz, José Lezama Lima, Jorge Luis Borges. Entonces la conexión también con nosotros y de darle alimento a la víbora festiva
y de cierta manera convocarla porque la serpiente hace parte de la cultura, y no solamente existe pues la serpiente hebrea, también existe otro tipo de relación con la serpiente. De cierta manera ese carácter civilino que tiene la filosofía ha estado desde los oráculos délficos hasta todo lo que mencionaba de la locura mántica, la locura apolínea, la locura dionisiaca, está también en el genio maligno de Descartes, está también en las mónadas de Leibniz, está atravesando completamente todo el sueño de la razón, y hasta la cosa en sí de Kant, con su numeno y con sus mundos indeterminados, están de cierta manera diciéndonos a nosotros que no podemos desvincularnos tan totalmente de lo que se suele llamar la sinrazón. Es decir, hay un vínculo entre lo oscuro y la luz, y hay un vínculo entre lo mítico y la razón que sigue vigente, y esa es nuestra intención. Y sabemos que la filosofía también ha caminado por ahí. Y entonces, para iniciar, nos vamos a remitir a una charla que le va a dar la entrada a este tema, y esa entrada pues que por supuesto tiene que ver con el hecho de que el carnaval, la fiesta, la risa han sido parte orgánica del elemento filosófico. Vamos a comenzar entonces con la charla de hoy, que titula La filosofía de la risa, con un invitado muy especial, José Quintero. José Quintero Restrepo es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en Filosofía de la misma universidad, además es profesor actualmente de ella. Ha publicado el libro titulado Tehual, una mirada estética sobre la angustia, la muerte y el aburrimiento, el cual fue el resultado de su tesis de pregrado, que obtuvo mención de honor y ocupó el tercer puesto en el concurso Otto de Grave en el año 2005. Entre sus artículos se destacan los elementos despistemológicos en el Quijote y los giros y malabarismos lingüísticos de la filosofía a partir de Wittgenstein y Jonathan Swift. Entonces, José Andrés Quintero Restrepo, por favor pasar, y bienvenido al 16º Foro Anual de Filosofía Stoa, Mito y Ficción Filosófica. El tema de la risa es el de esta inauguración, y sé que es un momento muy especial para Stoa y un buen tema para dar inicio y bienvenida a este Foro Anual de Filosofía de Stoa. A las 7 p.m. tenemos el performance Víbora Festiva en el patio central, Casa de la Cultura, y a las 8:15 coloquio Víbora Festiva, distancias mínimas entre el hacer y el pensar carmelitano. Tenemos a Daniela Zuluaga y los líderes de los grupos de comparsas Incantrix, Exilium, Etnia, Corporación Cometa y Magia Verde. Entonces, sin más, José Quintero, bienvenido al Foro Stoa.